a Soria con Alfonso Blasco. Minutitos los que pasan ya de las 8 de la mañana y 5 grados, que son los que marca el termómetro. No ha variado mucho desde que comenzábamos el programa a las 8 de la mañana. Hoy ya lo sabéis y os lo recuerdo que ya empieza a cambiar un poquito el tiempo, que llegaremos aún así a los 15 grados de máxima. Las mínimas serán de 2, pero ya tenemos alerta amarilla por fuertes rachas de viento, lluvia que podría llegar esta tarde y bueno, ya mañana 8 grados de máxima. Ya empieza a cambiar el tiempo. Vamos a saludar al primer invitado que tenemos ya por aquí, por los estudios de Vive Radio. Ángel Ceña, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Alfonso. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Qué tal esos viajes a Valladolid que siempre te pregunto? Pues bueno, siempre cansan, pero bueno, los hacemos con gusto, así que no... Sí, nos quejamos, pero es lo que hay. Te decía yo antes, comentábamos fuera de micro, jolín, pleno, que te digo, ¿cuánto dura el pleno? Unas 5 horas, digo, madre mía, pleno, y luego el viaje de 2 horitas y pico, tienes que llegar a casa y decir, pillo el sofá, la cama o lo que sea. Sí, porque lo cierto es que estas actividades... que son un poco combativas, que tienes que estar atento y pendiente de, pues te hacen estar en un estado de alerta que luego te agota. Claro, vosotros al final, siendo poquitos, además tenéis que estar a todo, ¿no? Me imagino. Sí, pero vamos, es lo que hay y es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto. ¿Sí? ¿Qué tal fue el de ayer, el pleno? Bueno, pues aquello está un poco alejado de la realidad, porque yo creo que muchas veces no se abordan los problemas, lo hemos hablado alguna vez, no se abordan los problemas reales de los ciudadanos de Castilla y León y se habla mucho de política nacional, demasiado para mi gusto, y hay muchas cosas que legislar y que tratar en las Cortes sobre los problemas de los ciudadanos, de los problemas de la sanidad, del transporte público de viajeros, los problemas de los servicios sociales, de la educación, y muchas veces eso pasa un poco de puntillas sobre la realidad, y hablamos de la amnistía, de Puigdemont y cosas que yo pienso que para un parlamento autonómico pues tendrían que ser marginales, porque ya hay otros agentes políticos a nivel nacional que lo pueden tratar en el Congreso, en el Senado o en otros foros. Se sigue tirando todo, ¿no? Al panorama nacional. Se sigue tirando a todo, y sobre todo al cuello del oponente, cuanto más puedan mejor, ¿no? Solo ya en ese tipo de polémicas intenta mantenerse un poco al margen, porque yo creo que no es para lo que nos han elegido. Ayer en ese pleno se habló, entre otras cosas, de aquí relacionado con Soria, de movilidad rural. Ángel, de ese autobús, si no me equivoco, ¿no? Entre Soria y Burgos. Pues sí, el autobús de Soria a Burgos es una línea que es de la Junta de Castilla y León, porque como no sale de la comunidad, la titularidad es la Junta de Castilla y León. La concesión es del 97, de 1997, y desde entonces no se ha vuelto a sacar una licitación por incapacidad de la propia consejería, porque ya se viene prorrogando el contrato a la misma empresa concesionaria. Y encima, pues lo que nosotros nos quejábamos es que el año de 1997, cuando se sacó a licitación el contrato, había 3 viajes de ida y vuelta los sábados. Dos por Navaleno y 1 por Covaleda. Y ahora no hay ninguno. Y eso lo ha consentido la Junta porque se lo ha pedido la empresa concesionaria. Y nosotros, los ciudadanos son 37 localidades las afectadas, 22 en Burgos y 15 en Soria, ¿no? Y nosotros pensamos que tiene que haber un servicio los sábados, porque curiosamente, sorianos que viven fuera de Soria, en Castilla y León, la provincia donde más hay es en Burgos, 1.800. También hay más de 1.500 burgaleses que viven en Soria. La relación entre Burgos y Soria a nivel académico de universidad, a nivel sanitario, de que el hospital de Burgos es muchas veces el hospital de referencia de los sorianos, a nivel laboral es enorme, como para dejar esas 2 capitales de provincia y todos los pueblos del camino sin autobús los sábados. No tiene ningún sentido. Y además es que la Junta financia esa línea de autobús, porque tiene déficit, con 300.000 euros al año, una subvención directa de 300.000 euros al año. Pues si tienen que pagar 305 o 310.000, que lo paguen, pero que pongan autobús los sábados.
que era lo que vosotros pedíais. Eso es. María González Corral, la consejera de Movilidad, era la que contestaba en este caso, ¿no? Mira, si quieres podemos escuchar lo que decía. El proyecto de ley de movilidad sostenible, recientemente aprobado en el Consejo de Ministros, prima la eficiencia económica sobre el criterio social y demográfico. Estamos trabajando en los anteproyectos de explotación y lo haremos con la máxima transparencia y siempre con la máxima participación, analizando las necesidades de cada línea y sus posibles modificaciones, incluido, como no, esta línea. Esto es un poco el tirar la bola. Bueno, pues es algo que hace constantemente. Yo reconozco que el proyecto de movilidad sostenible que está tramitando el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Transportes, tiene errores de bulto y que desde luego si esa movilidad sostenible es sostenible económicamente y no socialmente, que es lo que necesitan los municipios sorianos y los de Castilla y León, no nos confundamos, pues es un error. Tiene que ser una movilidad social, porque tiene que dar servicio a estos habitantes, aunque sean pocos, no puede ser económica. Eso es un error. Pero tira la piedra y esconde la mano de lo que ella puede hacer. Yo quiero ver en esa contestación también un resquicio a la esperanza, que está analizando el nuevo contrato y si es necesario lo pondrá los sábados. No lo dijo claramente, pero lo dejó de entrever. Entonces yo quiero entender eso, pero no soy nada optimista porque es que yo estuve trabajando 8 años en la Inspección de Transportes y entré en 2014 hasta el 2022. Cuando yo llegué a la Inspección de Transportes, ya estaban hablando de estos contratos que estaban preparando. En 2014, hace 10 años. Y todavía no han sido capaces de prepararlos. Entonces, bueno, pues soy un poco escéptico en ese proyecto. Lleva 2 años esta consejera, más todos los años que llevaba Suárez Quiñones preparando esto, y no han sido capaces de sacarlo. Entonces, cuando menos tengo mis serias dudas. Ojalá sea verdad y esto pueda estudiarlo. Curiosamente, cambiaron en esta misma ruta, cambiaron un horario de salida de Burgos. En vez de llegaban los autobuses a las 10 de la mañana y luego a la 1 volvía, a la 1 de la tarde, de la mediodía. Y entonces dijimos, no es razonable, en 3 horas no da tiempo a hacer el servicio que tengas que hacer, ir al médico, ir a hacer cualquier gestión, porque lo habían cambiado de 3 de la tarde a 1 de la tarde. Nos quejamos y lo volvieron a poner a las 3 de la tarde. A lo mejor entonces esta queja que Soria ya canaliza, porque son los vecinos de esos pueblos los que se han quejado, pues a lo mejor da sus frutos en el nuevo contrato, aunque amanecerá y veremos. Bueno, lo veremos a ver. Hacías antes referencia, Ángel, a que al final, bueno, pues la conexión entre Soria y Burgos es importante en muchos sentidos, no solo en el laboral, no solo en el de la educación, porque hay muchos estudiantes que también estudian allí, ¿no? En Burgos, incluso muchos de Burgos que también viven, trabajan o estudian aquí en Soria. Hacía referencia también al tema del hospital, diciendo que el hospital de Burgos, bueno, pues es un poquito el hospital de referencia de aquí de Soria, y ayer precisamente conocíamos que especialistas de cirugía general de ese hospital universitario de Burgos van a hacer 6 guardias al mes en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Lo decía Yolanda de Gregorio además en estos mismos micrófonos. Bueno, explicaba un poquito que la situación se debe a que la mitad de la plantilla ha cumplido ya los 55 años, que no están obligados a hacer esas guardias y que, bueno, esto se añade que uno de los profesionales que sí que las hace está de baja y que otro ha pedido el traslado, y también anunciaba que se iba a crear una nueva plaza en esta especialidad. Es un poco, a mí me recordaba, también se lo comentaba a Yolanda, esa época de la pandemia en la cual bueno, pues se hablaba de esa sanidad conjunta a nivel de Castilla y León. Lo que pasa que, bueno, pues que de aquella cuando nos teníamos que desplazar y ahora también cuando tenemos que hacerlo a otros sitios, pues es un poco incómodo, lógicamente. Bueno, pues vienen, nos echan una mano, no sé si es una solución temporal, si esto va a ser para mucho tiempo. Bueno, lo que está claro es que tiene que haber un cirujano de guardia siempre, porque hay dolencias, hay situaciones críticas que si no hay un cirujano de guardia en Soria, pues el resultado puede ser fatídico. Entonces tiene que haber un cirujano de guardia. Parece ser que la plantilla, por lo que nos cuentan, que nosotros también nos hemos informado, por lo que nos cuentan los sindicatos médicos, está más o menos cubierta, pero se da la circunstancia que gran parte de la plantilla tiene más de 55 años y entonces no está obligada a hacer guardias de 24 horas. Entonces, lo que provoca es que los que sí que pueden hacer guardias de 24 horas tengan que hacer 6, 7, hasta 8 o 9 guardias al mes.
de 24 horas, lo que, bueno, pues les satura de trabajo, les agobia, lógicamente, si tienes que hacer 7 o 8 guardias al mes de 24 horas, eso es muy difícil compatibilizarlo con la vida personal y familiar, pero muy, muy difícil. Y entonces, pues, hay que solucionarlo. Si es una solución temporal traer un cirujano de Burgos de vez en cuando, claro, ese cirujano de Burgos, además de su guardia de 24 horas, tiene que desplazarse hora y media desde Burgos a Soria, hora y media desde Soria a Burgos, por una carretera bastante mala, con baches, y una carretera nacional con muchas curvas y bastante regular, digamos. Entonces estamos incrementando a esa persona, que no le va a ser nada atractivo venir, dedicándole 3 horas de viaje como mínimo, más las 24 horas de la guardia, con lo cual, pues puede ser una solución provisional, porque lo que no puede faltar nunca es el servicio de cirugía de guardia, pero nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo hemos puesto encima de la mesa: hay que hacer atractiva el ejercicio de la medicina en Soria, hay que hacer unos puestos, hay que hacer un catálogo de puestos sanitarios de difícil cobertura, y eso promocionarlo. Y entonces a lo mejor es que un médico en Soria, un cirujano en Soria, por la misma plaza, a lo mejor tiene que cobrar un complemento económico, o que el tiempo que permanezca trabajando en Soria, a la hora de futuros concursos o promociones, se valore más. Entonces, eso es lo que queremos. Es algo razonable. Se lo hemos pedido al consejero de Sanidad un montón de veces. Y bueno, pues eso es lo que pedimos, y a nosotros nos parece que esto puede ser una solución a corto, una chapuza como tantas que se hacen, pero lo que yo creo que los políticos tenemos que trabajar en una solución un poco más a largo plazo, y en eso nosotros tenemos la mano tendida al consejero de Sanidad, a Yolanda de Gregorio, y a quien quiera escucharnos. Y aprovecho también, porque el consejero de Sanidad está enfermo, recuperándose de una intervención, pues aprovecho para mandarle un saludo. Al final, Ángel, bueno, lógicamente todo preocupa, ¿no? Pero el tema de la el tema de la sanidad sí que igual es el que genera más sensibilidad entre... Yo te hago... Y luego te digo el por qué te he hecho esta pregunta. Sí, yo te hago una prueba sencilla que cualquier oyente puede hacer esta misma mañana. Sale a la calle y el primer conocido que se encuentre le pregunta: hey, cuéntame algo que te haya hecho, que te hayas sentido agraviado o maltratado por la sanidad en Soria. Y puedes estar con él hablando durante 1 hora, con cualquier persona, la primera que te encuentres por la calle. Eso es sintomático. Yo con muchísimas personas con las que hablo tienen citas con especialistas eternas, operaciones pendientes que no se llegan a concretar, hasta la propia atención primaria, que era la joya de la corona, pues ahora te están dando cita para 10 días, para 12 días en la atención primaria. Entonces, ya si hablamos de pediatría en la zona rural, pues ya a lo mejor es hasta para echarnos a llorar. Entonces, yo creo que es de los servicios que presta la Junta de Castilla y León en Soria, es el servicio que quizás se observa por la ciudadanía que se presta con más deficiencias. Te preguntaba esto, si era lo que más sensibilidad generaba, porque digo, como se lo preguntáis a los ayuntamientos, solo uno de los 183 a raíz de ¿no? En esa carta que mandaste. A raíz de la noticia ya ha habido más ayuntamientos que han contactado con nosotros, porque o no les había llegado la carta o se había traspapelado. La mandamos en Navidades, a lo mejor fue un error mandarla en Navidades, que hay más frecuencia postal o vacaciones en algunos ayuntamientos. De todas maneras, nosotros eso lo hacíamos destacar, porque muchas veces algunos alcaldes, entre ellos el de Soria, nos ha reprochado que no nos hayamos reunido con él, y bueno, pues nosotros sí que le hemos pedido reunión en esta carta, y nos gustaría, nosotros lo que queremos tenemos 3 procuradores en las Cortes de Castilla y León, allí podemos llevar iniciativas, y nosotros queremos que los ayuntamientos, sean del signo político que sean, nos cuenten sus problemas y sus necesidades y sus proyectos. Y claro, es que muchas veces a lo mejor a esos ayuntamientos los grandes partidos de referencia, pues no les hacen el suficiente caso como para impulsar esas iniciativas. Y nosotros no nos hemos presentado a las municipales, pero nosotros tenemos una vocación de servicio a los municipios y queríamos ofrecerles esta vía. Esa era el motivo de la carta, y bueno, yo estoy seguro que
que llegarán más peticiones de reunión. ¿Lo pensasteis cuando nos contestaban? Es decir, si es que igual nos tenemos que haber presentado a las municipales. Pues bueno, el debate estaba abierto. Nosotros en su día dimos motivos, hemos hablado, de hecho, que era una cosa razonable, aunque hay una cosa en política que está muy mal, y es dar explicaciones de tus actos. Cuando das explicaciones de tus actos ya estás equivocándote. Entonces nosotros explicamos el día aquel por qué no nos presentábamos, pues no era nuestra vocación principal, de Soria ya desde la trayectoria histórica que teníamos, y tampoco teníamos la capacidad suficiente para optar a un número significativo de municipios. Entonces, bueno, pues optamos por no presentarnos. Puede que nos equivocamos, puede que no. Eso es muy difícil de analizar y de saber. La bola de cristal. Pero desde luego, a mí, yo también quiero dejar claro que cuando Soria ya afronta cualquier cosa, la afronta desde la responsabilidad, y para afrontar unos proyectos municipales pues no podíamos ahí ir a pecho descubierto sin una preparación previa. Yo creo que eso exige un trabajo previo y no se había hecho. Entonces a lo mejor otros partidos pueden afrontarlo o presentar paracaidistas, gente que no tiene nada que ver con un pueblo, y la presentan en ese pueblo para las municipales. Nosotros eso no nos parece razonable. Un tema más, Ángel. Veíamos también que Partido Popular y Sumar pedían al Gobierno la máxima fiscalidad diferenciada, que esto ha sido en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se ha abstenido el Partido Socialista, incluido el diputado socialista por Soria, incluido Luis Rey. Bueno, pues como comentábamos fuera del micrófono, estoy ansioso por ver el debate de esa comisión. En cuanto salga lo intentaré ver, en cuanto lo transcriban al diario de sesiones. Pero me parece que tiene que dar muchas explicaciones el señor Luis Rey y el Partido Socialista en general de por qué ha votado eso. De todas maneras, la trayectoria de Luis Rey y del Partido Popular, del Partido Socialista, la trayectoria del señor Luis Rey y del Partido Socialista en el apoyo o no apoyo a las ayudas al funcionamiento ha sido bastante errática, por no decir, ha llegado a decir en declaraciones que no se iban a poner, y a los 2 días el propio presidente anunció que llegaba, el propio presidente del gobierno anunció que llegaban. O sea, a mí me gustaría que el Partido Popular el Partido Socialista me dijera claramente qué quiere de las ayudas al funcionamiento y por qué se abstiene. Y por qué hasta el propio socio de gobierno del Partido Socialista, Sumar, sí, reconoce que lo que hay ahora es prácticamente insignificante para el potencial de esas ayudas y que son necesarias. Y yo quiero recordar una cosa: este Valle del Duero, en la Reconquista, se repobló gracias a incentivos fiscales a los nuevos pobladores. O sea, esto de los incentivos fiscales a las empresas, y encima, tal y como se aprobó la moción ayer, que era con un contenido de obligatoriedad de trasladar parte de esos incentivos a los trabajadores, esto es lo que es necesario para ayudar a que las empresas se instalen en Soria. Y si las empresas se instalen en Soria, tendremos una recuperación demográfica. Ya hemos tenido una leve recuperación demográfica gracias a la inmigración, por cierto, no gracias al crecimiento vegetativo de los sorianos, que hemos tenido el peor índice de nacimientos de la historia este pasado 2023, pero es significativo, y es importante destacar que este es el camino. Efectivamente, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, que también es otro tema de los que nos lleva acompañando durante mucho tiempo, que tiene su montaña rusa particular, yo creo, esto de la fiscalidad diferenciada. De todas maneras, también aquí hay una cosa muy significativa. Para que esto, o sea, se pondrá en los nuevos presupuestos, y habrá que estar atentos a ver qué contienen esos presupuestos y cómo lo plasman en los presupuestos. Pero es que, de momento, yo no veo al Congreso capaz de sacar unos presupuestos. No lo veo. Cada día menos. Yo el día que sacaron los reales decretos, estos ómnibus y tal, que aprobaron 3 reales decretos, bueno, se presentaron 3 reales decretos y se aprobaron 2 y 1, ¿no? Yo cuando veía el resultado de la votación, 171 contra 172, yo me echaba las manos a la cabeza. Digo, si ahí hubiera estado Soria ya, Teruel existe. Es que nos levantamos, nos vamos y nos vienen a llamar. No. ¿Qué queríais de la 11? ¿Qué queríais de la 15? ¿De la Soria Castejón? ¿Qué queríais de las ayudas al funcionamiento? O sea, es que me llevo las manos a la cabeza. Yo sé que es un lamento y un lloro,
pero no pude por menos que pensarlo. No, yo creo que mucha gente lo piensa. Es que fue un resultado 171 contra 172. Y viendo, fíjate, ahora las elecciones de Galicia. Y viendo las elecciones de Galicia. Estaba el de Orense que decía, Sí. con ese gallo cerrado, yo si soy ya, ¿cuánto me das? Claro, Para Orense, 150, ¿cuánto me das tú? 160, contigo. Es otro estilo de partido, democracia Sí. orensana, porque más bien es una escisión de algún partido tradicional. Bueno, pero ellos concurrieron con el mismo objetivo que concurrimos nosotros y no nos equivocamos. Ellos querían hacer en el Parlamento gallego lo mismo que nosotros en el de Castilla y León, que es lo que durante 40 años lleva haciendo Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Gallego, el PNV, Bildu, Esquerra Republicana y Junts per Cat, que es presionar al gobierno para conseguir unos objetivos que nosotros no los consideramos privilegios para Soria, derechos, porque nos los han negado durante estos 40 últimos Es años. más acuciante en sitios como, pues por ejemplo, en Soria, ¿no? Bueno, Claro. Orense también hablaba pues de que no está al mismo nivel que las otras provincias de Galicia, etcétera, etcétera. Al final, pues eso es pedir para el territorio. Al final, bueno, pues luego las urnas marcan lo que marcan y luego llegan votaciones como esa en las que Ángel dice, "Ay, ese que hay ahí, ese era el nuestro, ese era el que con el que podíamos pedir", pero bueno. Veremos a ver. ¿Elecciones europeas, Ángel? ¿Sabemos algo? ¿Se ha decidido algo? Pues estamos trabajando con una federación de partidos de la España vaciada, que más o menos... Bueno, la España vaciada nació con la manifestación aquella del 31 de marzo de 2019, y ese mismo grupo de partidos, básicamente Teruel existe y Soria ya, al que se fueron adhiriendo otras plataformas, estamos trabajando para ver si es posible presentar una candidatura. Aquí no quiero engañar a nadie, fácil no es. Son 270.000 votos para conseguir un parlamentario europeo, la circunscripción es nacional, entonces pues todo va a depender de la capacidad de llamamiento que tengamos, no solo en los pueblos de la España vaciada, en las provincias de la España vaciada, sino también en las grandes capitales. Entonces, es un proyecto difícil y ambicioso, pero yo creo que a lo mejor es una batalla que merece la pena dar. Y entonces, pues, vamos hablando, vamos manteniendo contactos y viendo posibilidades. Bueno, pues en cuanto haya cualquier novedad también Sí. ya nos la contaréis y os la contaremos. Ángel, nada, que muchas gracias por haberte acercado por aquí, por nuestros micrófonos y que vaya bien, ánimo con los viajes. Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a Gracias. los oyentes y a ti. Gracias.